Muy buenos días a todos. Bienvenidos, hermana. En algún momento, creo que todos hemos visitado tal vez alguna tumba o algún mausoleo y encontramos algo que se conoce o se llama epitafios, que son las inscripciones que se encuentran ya sea en una lápida, en una placa, y que conmemoran o hablan de los logros o de las aportaciones que una persona hizo para su familia, para las personas que le rodeaban, para la humanidad, en algunos casos. Para poder escribir un epitafio, generalmente lo hacen las personas más cercanas a la persona que ha muerto. Encontramos algunos dignos de reconocer, como el de Martin Luther King, que dice: libre por fin, gracias a Dios Todopoderoso, libre al fin. Pero encontramos también otros tristes, como el de un hombre llamado Lenin, o como el de muchas personas que podemos ir y ver fallecieron de formas inesperadas, o de personas como en este caso de este hombre, que aunque se le preparó un mausoleo en la Plaza Roja y se dijo que era un gran hombre, un gran líder de la humanidad, que había traído grandes logros para la Unión para Rusia, la realidad es que se conocía como un hombre opresor, como un hombre sanguinario, como un dictador. Pero encontramos en la Biblia tal vez las palabras más oportunas respecto al Señor Jesús en este día, cuando los ángeles estaban en la tumba y llegaron aquellas mujeres a buscar el cuerpo del Señor Jesús, y lo que los ángeles dijeron: aquí no está, ha resucitado. De manera que entonces el día de hoy vamos a estudiar el pasaje de Lucas capítulo 24, mencionaré algunas referencias de Mateo 28 y de Marcos 16, pero estudiaremos el pasaje de Lucas 24 del 1 al 6. Y el propósito es que podamos aprender las implicaciones de la resurrección de Jesucristo. Dice Lucas 24, versos 5 y verso 6. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los ángeles dijeron estas palabras. Voy a leer del verso 1 al verso 6. Les voy a pedir de favor que me acompañen con su Biblia. Voy a leer la Reina Valera 60, pero en el transcurso de la predicación o del mensaje voy a leer la NBI. Entonces, les pido por favor, abran su Biblia, Lucas 24, del verso 1 al verso 6 vamos a leer, y vamos a leerlo juntos. ¿Estamos listos? Ok. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra. La piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Qué es lo que estamos viendo?
¿Qué está pasando? A las afueras de Jerusalén está aquella tumba que había sido sellada por el sello romano. Han pasado 3 días ya, los días que Jesús nuestro Señor había dicho y que Él había prometido que resucitaría. Era el día en que Jesús iba a demostrar su gloria, su grandeza. Era el día en que Jesús demostraría su victoria, confirmaría de una vez por todas que Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero imaginen lo que estaba sucediendo. Los que creían y los que hace 8 días que estudiamos la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, aquellas personas que primero gritaron Hosana, después gritaron crucifícale, que decían es un profeta, que tenían muchas dudas, lo vieron cómo lo masacraron y cómo lo crucificaron. Lo vieron morir, vieron cómo traspasaron su costado de manera que la lanza llegó o traspasó su pecho. Vieron cómo Él gritó, consumado es. Vieron cómo la tierra tembló, cómo se oscureció, cómo algunas personas, como aquel centurión dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero aún así, los discípulos habían corrido, ¿se acuerdan? ¿Quién estuvo al pie de la cruz? Juan, María, María Magdalena y muchas otras personas, pero de los 11, o de los 11 solamente Juan, los demás habían huido. Ellos solamente sabían que le habían fallado en el momento más importante de su ministerio al Señor. ¿Qué necesitaban los creyentes? ¿Qué necesitábamos nosotros? ¿Recuerdan cuando van en el camino de Emaús, aquellos 2 discípulos van tristes, van angustiados, se les acerca el Señor Jesús y le dice, ¿qué pasó? ¿Por qué están así? Eres el único que no sabe lo que pasó en Jerusalén. Y siguen caminando y van los 3 caminando. Le dicen, es que no sabes de Jesús lo que le pasó a aquel hombre aprobado por Dios, que hizo maravillas, que hizo milagros. Y dicen algunos de los nuestros y algunas mujeres nos dicen que resucitó, pero ya es el 3er día y siguen caminando. Ellos sabían, ya había testimonios de que Jesús había resucitado, pero ¿cómo se sentían ellos? ¿Victoriosos? ¿Contentos? ¿Triunfantes? Fíjense que cuando estaba leyendo esto y leí este pasaje de este camino a Emaús, creo que me identifiqué y creo que puedo percibir que la mayoría de nosotros se identificó con aquellos discípulos y con los otros 10 o 11 y con los que estaban alrededor. Jesús resucitó. Y el día de hoy tenemos la Biblia y el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pero ¿no dudamos mucho? O a lo mejor no decimos, no es que dude, pero no me alcanza la fe para vivir en esa vida victoriosa. No me alcanza la fe para salir al mundo con esperanza, con expectativa y ser un testigo de Jesús y hacer las actividades que me toquen hacer. Algunos estudian, algunos trabajan, algunos a lo que cada uno nos dedicamos. Realmente no se parece nuestra vida mucho a este caminar de estos hombres que van camino alejándose de Jerusalén diciendo, ¿quién sabe qué pasó? Dicen que resucitó, pero no significaba mucho para ellos. Y a veces cuando llegamos a este día y pasa esta semana, no es malo irse de vacaciones si Dios te bendice, no es malo, pero tal vez sería oportuno meditar en cada día. ¿Qué pasó? A lo mejor allí en las vacaciones tomarte 1 hora, media hora, un tiempo para meditar. ¿Qué realmente pasó? Y sobre todo en este día. Los creyentes necesitaban fe. Necesitaban fortalecer su corazón, que el Señor fortaleciera su corazón. Necesitaban recordar que Jesús se interesaba en ellos. ¿Crees que Jesús se interesa en ti? ¿Por qué Jesús se interesa en ti? Mira, así de fácil, sencillo, porque a lo mejor tú dices, bueno, no sé, yo creo que sí, pero no sé bien, pues no podría así de momento darte un testimonio. Mira,
Piensa de esta manera. Lo que la Biblia narra acerca de los discípulos es lo que Jesús hace hoy contigo y conmigo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se les apareció, ¿no? Y dice en el caso de los de Emaús que con palabras muy sencillas les explicó las Escrituras, lo que decían de él. ¿No se acuerdan que era necesario que el Cristo fuera padeciera y fuera asesinado, pero que resucitaría al tercer día? Pero no solamente eso, fue y se le apareció, y el que dijo, es que yo si no lo veo, hasta que no ver, no creer. Si yo no toco sus heridas, yo no puedo creer en eso. Bueno, aún a ese hombre, Tomás, Jesús se le acercó y le dijo, mira, y estaban todos reunidos, toquen. Y les enseñó los pies, les enseñó el costado. ¿Crees que eso no habla del interés que Dios tiene por ti? ¿Crees que Jesús no se interesa en que tú sigas creyendo el día de hoy que Él se levantó de entre los muertos, que Él venció lo que tú no puedes vencer? Porque puede ser que el día de hoy estemos rodeados de gente, pero tú te puedes sentir solo. O puedes tener un problema que dices, bueno, Jesús resucitó, pero ¿y eso qué significa para mí? ¿O cómo me ayuda a mí? A lo mejor puedes tener un problema o puedes tener alguna situación y dices, pues sí, Jesús resucitó y Él venció todo, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sabes qué tiene que ver contigo? Es lo que hoy vamos a aprender. Pero lo que tiene que ver contigo es que Él enfrentó lo que tú hoy estás enfrentando y Él ya lo venció. Así como venció David, que es un tipo de Jesús, a Goliat, que es un gigante que representa a los enemigos, tus enemigos o los enemigos de Dios. De la misma manera Jesús ya venció. Entonces solamente tienes que confiar y cubrirte detrás de la sombra de Jesús, quien ya venció. El ambiente en Jerusalén era un ambiente de desconcierto. Pilato y el Sanedrín estaban vueltos locos. ¿Dónde está el cuerpo? Es que si dicen que resucitó, lo explica Mateo, si va a ser peor que lo que ya tenemos ahorita de la influencia del Mesías. Es que entonces la gente va a creer que realmente fue el Mesías y entonces nosotros lo matamos. Y Pilato enloquecido porque si se hace una revuelta en Jerusalén, perdía su puesto y lo podían hasta mandar a matar. A final de cuentas dice la historia que se suicidó. Los discípulos, imaginen ustedes, los discípulos no creían en la resurrección. Ni siquiera fueron a la tumba. Las que fueron a la tumba fueron las mujeres y llevaban esas especies. ¿Por qué? Porque cuando al Señor Jesús lo bajaron de la cruz, ni siquiera pudieron prepararlo para su sepultura. Lo envolvieron y lo tuvieron que sepultar porque ya era el día de reposo. Entonces iban a preparar como un acto de honra a su Señor, preparar su cuerpo para dejarlo pues lo más presentable posible. Todos estaban tristes. Nadie creía. La mayoría vivía en incertidumbre y en dudas. ¿Qué iba a pasar con esos discípulos a partir de ese momento? El Sanedrín, ¿qué iba a buscar hacer? Matarlos. Roma, ¿qué iba a hacer? Buscar acabar con ellos. No se podía esparcir el rumor de la resurrección de Jesús. Pero la mayoría de las personas, a pesar de ese ambiente, siguieron con su vida. Regresaron, ¿se acuerdan que celebraron la Pascua? Terminó la Pascua, pasó el día de reposo, el siguiente día que se juntan 2 días de reposo, el siguiente día regresan a sus lugares. Mataron a un hombre que se decía profeta, que se decía el Hijo de Dios, pero lo mataron. Él decía que era el Mesías, pero lo crucificaron y lo vimos morir. Y vimos cuando lo enterraron. La mayoría regresó a seguir con su vida normal. Y de esa manera se perdieron la salvación. Pero Dios, Jesús, cumplió las profecías. ¿Quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Dice Romanos 1:4 que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Cuál era la misión de Jesús? Venir a salvarte. ¿Hoy necesitas salvación? La respuesta es sí. Porque el perdón de nuestros pecados se lleva a cabo en el momento de la justificación. Hablamos poquita doctrina. ¿Ok? Pero el día de hoy necesitas salvación. ¿Cuáles son los problemas, las dudas, las crisis, los enemigos que estás enfrentando? Jesús ya los venció.
Entonces, ¿cuál es el plan que Dios tiene, que el Señor tiene el día de hoy para tu vida? Si ya resucitó de entre los muertos y Él vino a salvarte y dice, quiero que tengan presente, yo creo que este verso se lo saben la mayoría, dice el Señor Jesús, en el mundo, Juan 16:33, en el mundo tendrán aflicción. Y dice, la 60 lo traduce así, pero confiad. La mejor traducción sería, pero sigan confiando, yo he vencido al mundo. El Evangelio de Juan, la mayor parte de las veces que habla de creer o de fe, no habla de la fe de salvación, de esa experiencia inicial en la que yo le entrego a Jesús mi vida y le pido perdón por mis pecados, sino de la vida cotidiana, la vida que se trata de seguir confiando en Jesús. El deseo del Señor es que sigamos confiando en Él. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que Jesús, cuando entró, no llegó con un ejército de hombres armados, espadas, caballos, carruajes, lanzas, flechas? No, llegó con un ejército ¿de qué? De adoradores. Y el día de hoy tú y yo seguimos siendo parte de ese ejército, porque aquellas personas ya llegaron a la presencia de Dios. Pero el día de hoy, ¿a quién le toca seguir adorando, exaltando, reconociendo, agradeciendo y dando a conocer a las personas que Jesús realmente es el Salvador? ¿A quién le toca? A ti, a mí, nos toca a nosotros. Y quiero que sepas que estamos viviendo una crisis dentro de la iglesia, una crisis realmente. Cuando leíamos hace algunos años Timoteo, que el amor de muchos se enfriará, cuando el Señor Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, y todas esas preguntas decíamos, qué duro va a ser, ¿no? En esta semana fuimos a un lugar y hermoso el templo. Había 5 personas. 5 personas en la Semana Santa, donde se conmemora la pasión. El punto más importante del cristianismo, de la salvación, de la eternidad, de la Trinidad, de Dios, de la victoria de Cristo. 5 personas. Y llegamos nosotros 4, ¿no? 9. El siguiente día, 6. Y llegamos nosotros 4 con Uri y su familia. Y el siguiente día, lo mismo. Ya el jueves se compuso un poquito más. Y el viernes un poquito más. El número mayor, 35, si me salió bien la cuenta. 35 personas. Si hay alguien de vacaciones y Dios se lo concedió, está bien. Yo no. La relación con Dios, se los he estado diciendo, es personal. No podemos juzgar la relación de nadie. Pero sí dice uno, curioso, 5 personas. ¿Y saben qué? Que cada una de esas personas tenía una participación dentro del servicio. Dentro de esas 5 el pastor. O sea, ¿en dónde está la fe? ¿Y en dónde está el amor? ¿Creen ustedes que el día de hoy el mensaje es oportuno para su vida? Yo creo que sí, es importante para tu vida y para mi vida. Después de 3 años y medio que el Señor Jesús había hecho milagros, había predicado el Evangelio, había hecho señales maravillosas que nadie había logrado, que les dio su amor, que abrazó a los leprosos, que le dio vista a los ciegos, que levantó a los paralíticos, que liberó a los endemoniados. El día de hoy hay una crisis de enfermos mentales. La gente padece crisis de ansiedad, miedos, el estrés, la desesperación y un montón de problemas mentales y emocionales. El Señor Jesús fue quien liberó a todas esas personas y trajo paz al corazón. Pero la mayoría de esas personas no les importó, no fue valioso lo que Jesús hizo. Y el día de hoy la humanidad no ha cambiado mucho. Mientras algunos enemigos estaban angustiados porque Jesús había resucitado y hicieron todo para sobornar a los soldados, hicieron todo para callar las voces, había muchas personas necesitadas que se les hablara
de que Jesús realmente se había levantado entre los muertos. ¿Cuál es el pecado que condena a la gente? ¿La borrachera? ¿La drogadicción? ¿Cuál es el pecado que condena a la gente? La incredulidad. La incredulidad. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice el Evangelio de Juan. Algunas personas el día de hoy no creen y rechazan, dicen: yo no creo que Jesús sea lo que Él decía o lo que ustedes dicen. Y podemos decirle a alguien: oye, has leído la Biblia, y te va a dar una volteada y te va a sacudir y te va a decir: ni siquiera sabes lo que Él es. Porque hay mucha gente que conoce la Biblia, a veces más que los creyentes. Hay mucha gente que rechaza a Jesús, pero hay otra gente que su orgullo religioso, como Dios no se ajusta a su mente, a sus pensamientos, entonces, como no cabe en un cerebro de este tamaño, un Dios de este tamaño, lo rechazan. Es que yo no puedo entender el amor de Dios crucificando a su Hijo. Es que yo no puedo entender que Dios sea bueno y por qué permite tanta maldad. Porque fue el hombre el que decidió apartarse de Dios. Algunos no rechazan a Dios de una forma violenta o testaruda, pero algunos solamente no le prestan atención. Y no solamente los incrédulos, los mismos creyentes. Tú y yo muchas veces no le prestamos atención a Dios. ¿Quién de nosotros diría: yo soy un mal creyente? No levante la mano. Pero ¿quién diría: yo creo que soy un mal creyente? Yo creo que yo no soy un creyente consagrado. Yo creo que nadie diría eso. Y no tenemos que decirlo. Pero seamos conscientes si realmente le damos el valor que tiene el Señor Jesús. O si estamos más ocupados en otras cosas. ¿Es bueno tener una profesión? Claro. ¿Es bueno ser estudiante? Claro. Dios nos dio herramientas para vivir. Pero ¿qué es lo más importante? Si te dijeran: ¿para qué existe el mundo? ¿Para qué vive la gente? ¿Cuál es la respuesta? La gente vive en este mundo y pasa por este mundo para conocer a Jesús, para ser salvados por Jesús, para establecer una relación de amor con Jesús que trascienda la eternidad. De eso se trata la vida. Así de sencillo. No se trata de ser, a lo mejor nos gustaría tener mucho dinero, a lo mejor nos gustaría tener muchos negocios, a lo mejor ser el mejor profesionista, el mejor deportista. Está bien, pero la vida no se trata de eso. La vida se trata del Señor Jesucristo, de conocer al Señor Jesucristo. Y el día de hoy tienes que recordar y saber: Jesús resucitó. Quien rechaza esta realidad va a morir en sus pecados. ¿Qué tan importante es la resurrección de Jesús? El Padre, ¿qué fue lo que hizo ante la resurrección de Jesús? Envió ángeles. Cuando nació Jesús, ¿era importante? El Padre envió ángeles para anunciar el nacimiento de Jesús. Ahora que Jesús ha resucitado, el Padre vuelve a enviar ángeles para dar el anuncio de que Jesús resucitó. Jesús va y busca a todos sus discípulos, no a toda la gente, a sus discípulos, y les demuestra que Él resucitó y que Él venció todo el pecado y que Él venció la muerte, que Él venció al diablo. El Espíritu Santo demuestra la gloria de Cristo en el momento que Jesús asciende, cuando es derramado en el corazón, en la vida de las personas. Entonces, ¿qué es la resurrección? La palabra griega anastasis, no la anotes, si quieres anotarla está bien, solamente como información. La palabra significa volverse a levantar o levantarse de nuevo. Y la resurrección es el punto central de nuestra fe. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe y cancelada o anulada la promesa. Somos los más dignos de misericordia, somos casi tenidos por locos, por enfermos. Si Jesús no resucitó, estamos perdidos. No hay esperanza. ¿Y sabes qué? ¿Para qué portarse honorablemente? ¿Para qué vivir de una forma buscando el bien de las personas, sirviendo a Dios? ¿Para qué? No hay motivos. Porque entonces, ¿sobre qué baso lo que es bueno y lo que es malo? Sobre el pensamiento humano, sobre la moral humana.
La resurrección de Jesucristo es entonces el momento central en la historia de llamémoslo así, de la eternidad, llamémoslo así, el momento más importante de la relación entre Dios y el hombre. Es el momento en el que ha quedado consumada la victoria de Jesús sobre lo más terrible, el pecado y la muerte. El diablo no. Fíjense en algo, observen en la Biblia, el diablo ataca al hombre, el diablo intenta amedrentar al hombre o llenarlo de amargura. Esas son como las herramientas. Y para eso usa su más grande magia, es el engaño. Si el diablo cree que tú no, te hace creer que tú no lo vas a lograr, ya te ganó. Pero el diablo no puede atentar contra Dios. Entonces el diablo, ¿a quién usó? A los hombres, para rebelarse y para crucificar a Jesús. El diablo huye de la presencia del Señor. Y el diablo nos ataca a nosotros. Si entonces tú entiendes esto, cuando tú estás en una relación correcta con Dios, ¿quién va a huir de ti? El diablo. No tenemos por qué tener temor. No tenemos más que cuidar nuestra mente, Efesios capítulo 6, de los engaños del enemigo. Y entonces vamos a ver tres cosas, tres implicaciones de la resurrección de Jesús. Ya hablamos cómo estaba el ambiente, ya vimos los actores, los enemigos, los discípulos, la gente indolente, los que no les interesó, ya vimos la manifestación de Dios enviando testimonios, Jesús levantándose y dando testimonios él mismo con obras poderosas. Ahora veamos, ¿y esto qué significa para ti? Primero, Colosenses 2:15. Dice así: voy a leer desde el 14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Esto es un lenguaje, podríamos decirlo, comercial. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que sucedía en la antigüedad es que si yo le debía algo a alguien, yo llegaba, hagan de cuenta, es como un pagaré. Yo llegaba y yo con mi mano escribía: debo tal cantidad o debo tantas cosas a esta persona, y firmaba. Ese es el acta de decretos. Había un acta de decretos en nuestra contra. Lo que dice Pablo en este verso 14 es que esa deuda que teníamos con Dios, que no podíamos pagar, lo que hizo Jesús, la clava en la cruz y mediante su sangre queda borrada, y en el momento que Jesús muere, paga esa deuda, de manera que el día de hoy nosotros no tenemos deuda con Dios y el diablo no tiene ninguna capacidad para causarnos ningún mal. El único mal que puede hacer, ¿cuál es? Si me engaña. El problema está en que yo pueda conservar firmes mis pensamientos en las palabras de Dios. Y el verso 15 dice: desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público, al exhibirlos en su desfile triunfal. ¿Qué hizo entonces el Señor Jesús? Cuando está en la cruz, es una batalla cósmica. La batalla de los siglos llega a su punto culminante en esa cruz. El diablo está diciendo: lo logré. El diablo cree que ha logrado vencer al que lo creó. Que cuando se hizo hombre, en ese momento el diablo toma ventaja y lo mata. Y dice: lo logramos, voy a reinar. Pero, ¿qué dice la Biblia? En ese momento, cuando muere Jesús, cuando dice consumado es, y muere, ahorita vamos a ver por qué se logra esta victoria. En ese momento, el diablo queda totalmente incapacitado de poder tener alguna esperanza de algún tipo de victoria respecto a obstaculizar el reino de Dios. No hay manera. Queda anulado el poder del enemigo. Esta figura es cuando un gobernante romano
entraba y traía atrás a todos los cautivos y los llevaban generalmente cuando un rey vencía a otro reino, a los cautivos que llevaba como esclavos a su tierra, generalmente los llevaban desnudos. Era la forma más vergonzosa en la que el rey los podía presentar a todo su pueblo. Entonces, lo que sucede es que en ese momento Jesús exhibe de esa manera, desnudos, vencidos absolutamente a los poderes de las tinieblas. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Los pasea derrotados, desnudados, desprovistos de poder. ¿Pero qué es lo que hizo con el enemigo? ¿Qué es lo que dice Hebreos? Destruyó por medio de la muerte el poder, el imperio que el diablo tenía sobre la muerte, sobre los hombres. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Con la muerte de Jesús, ¿qué pasó? Este pasaje está hablando sobre la muerte de Cristo. Con la muerte del Señor Jesús, el maligno es echado fuera, es expulsado. Mateo 12:29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? ¿Qué fue lo que sucedió con la muerte del Señor Jesús? El reino del maligno quedó sometido. Cristo tenía autoridad o tiene autoridad suprema sobre cualquier ser, sobre cualquier criatura. Pero ahora esta autoridad, ¿a quién se la concedió? A la iglesia. ¿Sí? Ahora el enemigo, ¿se acuerdan que en Mateo capítulo 10, en Lucas también les dice, vayan y echen fuera demonios? Ahora regresan los discípulos, Lucas capítulo 10, verso 17, y vean lo que dice. Y volvieron los 70 con gozo, no solamente los 12, los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces ahora queda sometido todo el poder, todo el reino de las tinieblas, bajo la autoridad ¿de quién? De la iglesia. Otra de las implicaciones, entonces, ya entendimos qué logra el Señor Jesús en esa victoria respecto al reino de las tinieblas. Ahora, ¿qué dice Hechos capítulo 2, verso 24? Dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús proclamó su victoria sobre el Seol. Primera de Pedro capítulo 1. Vean este pasaje. Verso 19 y verso 20. Disculpen ustedes, capítulo 3, verso 19, verso 20. Capítulo 3, verso 19, verso 20. Voy a leer desde el 18. 1 Pedro 3, 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu,
en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son esos espíritus encarcelados? ¿Qué es lo que estamos hablando? Es qué sucedió. El Señor Jesús muere en la cruz y es enterrado. ¿Qué pasa en estos 3 días antes de que resucite el Señor Jesús? Primero, la muerte se da cuenta que no tiene poder y autoridad sobre Jesús porque Jesús no pecó. Segundo, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús mientras está en el lugar de los muertos, en el Seol? ¿Se acuerdan? El Señor Jesús habla de que el Seol en ese tiempo estaba dividido en ¿cuántas? En 2 partes. ¿Cuál era? El lugar de tormento, donde había fuego atormentando a los pecadores, y el lugar que le llama el paraíso o el seno de Abraham, el lugar de los justos que no llegaban a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque aún Jesús no había llevado a cabo su obra redentora. Entonces, a ese lugar también, Efesios capítulo 4, verso 9, dice: y llevando cautiva la cautividad, subió al cielo y dio dones a los hombres. Esa cautividad donde estaban cautivos esos justos, esperando el momento de la victoria de Jesús, el Señor Jesús desciende a las partes más bajas de la tierra y toma a estos justos, los justos del Antiguo Testamento, y los lleva al cielo. Es el momento, ¿se acuerdan ustedes? Se rasgó el velo. Ahora todos tienen acceso mediante Cristo a la entrada a la presencia de Dios. Entonces, cuando Jesús está en las partes más bajas de la tierra, no quiere decir que haya ido a la parte del fuego, sino al Seol, proclama su victoria sobre los poderes de las tinieblas, les demuestra a los pecadores realmente Él era el Salvador prometido, y entonces rescata a los justos que tuvieron esperanza futura en Él y los lleva a la presencia de Dios. Efesios 4, 8 y 9. Capítulo 4, versos 8 y 9. Dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces, mientras estuvo en el centro de la tierra, el Señor Jesús, ¿qué hizo? Demuestra que la muerte no puede cautivarlo. Va y proclama su victoria a los perdidos, pero también a los justos. Y aún, ¿se acuerdan ustedes? Dice la Biblia que hay prisiones espirituales, o lo que se conoce como el Tártaro. Está el abismo, donde hay demonios o ángeles caídos que están en prisiones espirituales, esperando el día de ser lanzados al lago de fuego. Va y proclama su victoria, lleva a estos justos al cielo, y dice que da dones a los hombres o regalos a aquellos que esperan en Él. Y la última implicación: Jesús logró la salvación. ¿Qué dijo en Juan capítulo 19, verso 30? ¿Se acuerdan de las 7 frases que se conmemoran en estos días? A veces se hace una frase por día. Bueno, la última frase fue: consumado es. Esas fueron las últimas palabras del Señor Jesús cuando murió en la cruz. Pero ¿cuáles fueron las últimas palabras que dio el Señor Jesús cuando resucitó antes de ascender al cielo? ¿Se acuerdan ustedes? Lo que conocemos como la Gran Comisión. Mateo 28. Dice, desde el verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que logró el Señor Jesús? Demuestra su victoria, aplasta las huestes de maldad. ¿Qué fue lo segundo que hizo? Proclama su victoria y lleva a aquellos justos que tenían esperanza en Él, a los justos del Antiguo Testamento, los lleva a la presencia de Dios. Y en ese momento queda abierta las puertas del cielo para que todos los que crean en Jesús
puedan recibir vida eterna. Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Verso 17 y 18. Dice Juan, el que escribe Apocalipsis, dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del Hades, las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿qué significa que Jesús pueda ser el día de hoy tu Salvador? Que la muerte no tiene victoria sobre nosotros. ¿Qué más? Que ahora el que venció todo vive en tu corazón. Hechos capítulo 2, verso del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué se logró? ¿Qué tienes a favor? Jesús mora en nuestro corazón. ¿Qué más tenemos a nuestro favor? El Espíritu Santo, ¿en dónde habita? En ti. Dios, el Espíritu Santo, mora en ti. ¿Y eso qué significa? Juan capítulo 7, verso 37 y verso 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿En dónde debes de buscar esa fuente de paz, esa agua fresca que refresca tu alma cansada, sedienta, agotada por este mundo? ¿En dónde? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? En tu corazón. Y cuando tú vienes a la Biblia es esa agua fresca que el Espíritu Santo usa para traer calma, para traer paz, para traer restauración, sanidad a tu mente, a tus emociones. El Espíritu Santo, que es esa fuente de vida, vive en ti. Y entonces el día de hoy, tú tienes una esperanza. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Juan capítulo 14. Antes de irse, antes de pasar por la cruz, y que fue confirmada estas palabras cuando Jesús resucitó, ¿qué dice Juan? Todos los discípulos reunidos, los 12, el Señor Jesús con ellos, sentados en el aposento alto, van a celebrar la última cena, y Jesús les dice estas palabras. Y quiero que imagines y que puedas pensar que estás tú dentro de este momento tan íntimo, tan secreto, porque eso es lo que Jesús quiere que pienses, que entiendas, que ahora tú eres como esos 12. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué está diciendo? ¿Qué te dice el Señor? ¿Estas palabras son para ti o no son para ti? Son para ti porque eres discípulo de Jesús. Si no eres discípulo de Jesús, entonces tienes un grave problema, porque nada de esto realmente puede aplicarse a tu vida. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que no se turbe, que no se agite tu corazón. Es como si
como si agitaras una botella de agua. Imagina una botella de agua llena de agua y con arena, y tú la agitaras, ¿cómo se vería? A veces así nuestra alma se conduce. Y dice el Señor Jesús: no se turbe tu corazón. No dejes que tus pensamientos vayan de un lado al otro. No pienses en cómo resolver tus problemas. La Biblia no dice resuelve tus problemas. La Biblia no dice tú ve y vence tus problemas. El Señor Jesús dice solamente: sigue creyendo en mí. No se turbe tu corazón, sigue confiando en mí. Esas palabras son para este presente, pero hay unas palabras que van más allá, que van para el futuro. En el presente debes de confiar, sigue confiando, sigue creyendo en Jesús como tu Salvador. No dejes que tus pensamientos, que tus decisiones te lleven a seguir viviendo independiente del Señor Jesús. Lo que dice: no dejes que se agite tu mente, no dejes que se agite tu alma, sigue creyendo en mí. Y hay palabras que van al futuro. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. ¿Qué es lo que dice entonces? Cuando te levantes de esa silla y salgas por esa puerta, sal con fe, sigue confiando en Jesús. Él está vivo. Sigue creyendo en Él, pero también sal con esperanza. Al final de la carrera hay un lugar, hay una casa, hay una morada para ti en el cielo. Y lo mejor es esto: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo debes vivir? Con esperanza. Una frase que me gustó mucho que dijeron el predicador que oímos. Hizo una anotación. En los últimos momentos, en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados de la vida de Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Estuvo con sus discípulos. No se alejó, no se fue. No se fue para estar solo, no dijo váyanse de aquí, ustedes me van a traicionar, me van a dejar. No hizo eso. ¿Qué hizo? Buscó estar junto con ellos, unido. El Evangelio no es para que nos encerremos en nuestra casa y busquemos vivir de la mejor manera el Evangelio a nuestro entendimiento. El Evangelio se trata de dejarle nuestros problemas a Dios. Es Él el que soluciona nuestros problemas. Pero el Evangelio se trata de salir a la calle y decir a las personas que no están solos, que hay un Dios que se interesa en ellos, que hay un Dios que resucitó de entre los muertos y que estuvo dispuesto a ir a visitar a aquellos que no creían en Él y mostrarles sus heridas. Te voy a invitar a que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Recuerda 4 cosas cuando salgas de aquí. El Evangelio se trata de victoria. El Evangelio se trata de victoria. Te pregunto, ¿realmente lo crees? Segundo, ¿estás dispuesto a adorar a Jesús por su gran victoria? ¿A vivir una vida, a ser parte de ese ejército de adoradores? ¿O qué es lo que vas a adorar? ¿Crees que la victoria de Jesús en la cruz tiene un significado realmente para ti?
Jesús venció en la cruz tu soledad. Jesús venció en la cruz tus complejos. Jesús venció en la cruz tus debilidades, la fragilidad emocional que puedas tener. Jesús venció en la cruz las mentiras del enemigo. Tu vida se trata de conocer a Jesús, de amar a Jesús y de vivir esperando su regreso. La resurrección de Jesús implica una vida de victoria para ti. ¿De qué necesitas ser salvado en este día? ¿Cuál es ese problema? ¿Te falta fe? ¿Cuál es ese problema? ¿Algún enemigo físico? Ora por su salvación. Esa es la mejor forma de pelear la batalla contra las personas, físicamente hablando. Ora por su salvación. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es esa crisis? Jesús ya la venció en la cruz. Ya lo leíste en su palabra, ya lo viste. ¿Qué es lo que te toca hacer? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Cómo debes de vivir? Tu relación con Dios se desarrolla sobre la fe. Y tu responsabilidad es mantener esa fe, seguir confiando. Es recordar que Jesús no dejó que a la mitad del lago, a la mitad del mar de Galilea, Pedro se hundiera. Porque aunque dudó, piensa en esto, aunque dudó, Jesús extendió su mano y lo sacó y lo libró de ahogarse. Aunque te faltara fe, Jesús va a permanecer fiel. Entonces confía, ten paz. Jesús dijo: en el mundo vas a tener aflicciones, vas a enfrentar crisis y retos, pero sigue confiando, porque ya los vencí. Si crees en Dios, dijo Jesús, cree en mí. No dejes que tu alma se agite. No te enfoques en los problemas, enfócate en Dios, enfócate en Jesús. Admira la gloria de Cristo, porque de eso se trata tu vida, admirar a Jesús, poder contemplar a Jesús en cada momento. La Biblia dice: lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al Verbo. De eso se trata, de experimentar la gloria de Cristo. De que lo que logró Jesús hace 2000 años, el día de hoy sea una realidad potente, extraordinaria en tu vida. De que puedas levantarte en victoria. De que puedas saber que así como Jesús resucitó, también tú resucitarás de entre los muertos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada puede separarte y apartarte del amor de Cristo. Por eso es que dice Dios en su palabra, que por medio de Cristo eres más que vencedor, por medio de aquel que te amó. Entonces, ¿estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a tomar, como dice la Escritura, ajustarte los pantalones? ¿Estás dispuesto a ser valiente y seguir creyendo en Jesús? Piensa, Jesús está delante de ti. ¿Estás dispuesto a entregarte completamente? Él se entregó por ti. Entrégate ahora tú.
Entrégale tu vida. Entrégale todo lo que te pueda doler, lo que te pueda aquejar. Entrégale todas aquellas cosas que hoy te pueden hacer dudar. Entrega todos los estorbos de tu corazón. Y si hay algo que no puedes, si hay algo que es más pesado que tú, si hay algo que dices, es que Dios, esto es más grande que yo. Recuerda, ¿quién movió la piedra de la tumba? ¿Quién la aventó como si fuera una hoja? ¿Quién reventó esos sellos del sepulcro de Jesús? Fue Dios. Dile a Dios, remueve todas estas piedras de incredulidad. Remueve todas estas cosas que me estorban. Es el momento de creer. Si no es hoy, ¿cuándo? Es el momento de salir diferente. Es el momento de decir, Señor, vamos con todo. Es el momento de cuando pregunten dónde están los discípulos de Jesús, puedas decir, en todas partes, y yo soy uno de ellos. Es el momento de decir quiénes son los que confían y viven en victoria, y digas, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Es el momento de hablarle al mundo de la gloria de Cristo. Es el momento de que en los momentos difíciles puedas tú salir y decirle a la gente, tranquilo, porque hay un Dios que te ama, hay un Dios que dio la vida por ti, y hay un Dios que te quiere salvar y rescatar de todos tus conflictos y de todos tus pecados. Vuelve a Cristo, deja la duda, deja la incredulidad, arrepiéntete de los pecados que te estorban y alábale con todo tu corazón. Habla con Dios, ahí en tu lugar, ríndete a Él.